Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Quiero saludar rápidamente a todos los que están presentes. Bueno, primero empezamos por las redes sociales, ya ustedes saben el proceso. Saludamos a nuestra hermana Vanessa Rossi, Nelson Martínez, doña Carmen Caballo, también para Joel González, Marisol Mora, Jenny Perdomo, Robert Cabrera, Ángel Monje Canales, para todos los hermanos que se van a conectar y van a seguir viendo esta transmisión en vivo y en directo. Un abrazo también para los hermanos que se conectan de este lado. Tenemos también a nuestro hermano César, doña Carmen, y también tenemos a nuestro hermano Gabriel Pereira. Espero que hayan pasado bien, tanto tiempo que no nos vemos, mi hermano Gabriel. Bueno, espero que hayan traído sus Biblias, importantísimo. Recuerden, vea, si usted va a la batalla y va pues sin la espada, pues mejor ni vaya. Así de sencillo, no vaya a llevar una cuchara, tiene que llevar la espada. Mi hermano, ¿qué les parece si vamos a, previo al estudio, vamos a orar? Vamos a dar gracias ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos. Cierren sus ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú has permitido que podamos nosotros, entre hermanos, entre amigos, reunirnos y poder sacar un tiempito para poder aprender de tu palabra, aprender este inicio de estudio de este nuevo libro, Gálatas. Padre Santo, anhelamos que sea de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, que no solamente podamos escuchar, sino también aprender y también ejecutar, hacerlo útil en nuestras vidas y poderlo compartir con todos los hermanos y amigos que podamos, incluso con los no amigos, los conocidos. Te rogamos, te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, permítame, está entrando nuestra hermana Martita. Quiero dar paso a mi hermano Gabriel. ¿Cómo está tu micrófono, Gabriel, allá en Buenos Aires, Argentina? Ahí abrí mi micrófono. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Una bendición poder participar en la introducción del libro de Gálatas. Estoy ansioso. Terminamos el de Romanos y ahora seguimos con el de Gálatas. Esto es así, mi hermano. Esto es sin perder tiempo, porque estamos en tiempos difíciles. Nos gozamos en medio de las tribulaciones, damos gracias al Señor. El libro de Santiago menciona eso. Gozaos, alégrense cuando estén pasando por dificultades, por tiempos difíciles, tiempos duros. Ay, perdí el trabajo. Gloria a Dios. Usted no sabe si de pronto más adelante en su trabajo iba a pasar, no sé, cualquier cosa negativa. Tantas cosas que pueden pasar que a veces se escapan de nuestras manos. Nosotros no controlamos el futuro. Nosotros no somos dispensacionalistas. Nosotros ponemos nuestra confianza entera, nuestra vida en manos de aquel que nos creó. Sencillo como eso. Nosotros no estamos con ese temor. Y ya Israel ya firmó el acuerdo con Ecuador. Y Ecuador ya tiene los misiles nucleares. Mentira, Ecuador no tiene, pero bueno. Bueno, mis hermanos queridos. Así que mi hermano Gabriel, ¿qué le parece si nos regalas la lectura? Romanos, perdón. Gálatas capítulo 1. Me quedé con Romanos. Gálatas capítulo... sí, me ha pasado. Gálatas capítulo 1. Lo podemos leer desde el 1 al 10. ¿Qué le parece? Porque hay Me parece muy bien. Perfecto, no los quiero tampoco cansar para que mañana miércoles puedan levantarse tempranito a ver el devocional de nuestro hermano Edgar Escobar. Buenos días, maestro de Biblia Libre, 8:30 de la mañana, hora de este lado, ¿no? O sea, el lado de Eastern de USA, y en Colombia sería 7:30, o sea, 8:30 del lado de acá. Pero bueno, mis hermanos queridos, así que mi hermano Gabriel, bienvenido. Yo lo pongo en pantalla, no lo pongo aquí entre ustedes, pues porque se supone que han traído vuestras Biblias. Así que yo lo voy a poner en pantalla. Gálatas capítulo 1, de versículo del 1 al 10. Bienvenido. Bueno, vamos a dar comienzo a la lectura. Gálatas capítulo 1, como dijo nuestro hermano David, en la versión de Reina Valera 1960, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo,
apóstol no de parte de los hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Ahora sí, mis hermanos queridos, damos gracias a nuestra hermana Vanessa Rossi, que nos acaba de anunciar el audio. Ella está pendiente ahí, al pie del cañón. Muy bien. Dios bendiga a la hermana Vanessa Rossi. Ok, vamos a ponernos en contexto. Decía que hay algo muy importante que tener en cuenta para interpretar. Es notar la situación histórica en la cual cada libro de la Biblia fue escrito, y la ocasión histórica para que se escribiera este o estos, dependiendo del libro que sea. Esto es debido a que el autor original tenía un propósito, un mensaje que comunicar. El texto bíblico no puede significar o decir algo que el autor antiguo e inspirado originalmente nunca hubiera querido decir. Además, mis hermanos, es importante identificar los géneros literarios. Muy importante. Para no terminar pues nosotros haciendo doctrina cuando leemos algo de manera literal. Debemos tener mucha precaución ahí. Recuerden que cada libro de la Biblia es un documento unificado. Por eso es que lo interpretan la Biblia, o los que interpretan la Biblia no tienen derecho de aislar un aspecto de la verdad a costa de ¿qué? De excluir otros libros. Por lo tanto, debemos de esforzarnos por entender el propósito del libro particular a estudiar antes de que intentemos nosotros interpretar sus unidades literarias de manera individual, es decir, capítulos, párrafos, versículos, ya que no pueden significar algo que la unidad completa pues no significa. Es importante que leamos no solamente el texto, sino también su contexto, y en algunos casos hay contextos que son pues que vienen precedidos de varios capítulos. Es muy importante. Mi hermano, ¿quién separó los capítulos y los versículos, los masoretas? Eso ya lo habíamos visto en el estudio de Hechos de los Apóstoles, en dos estudios atrás, ¿no? 2 libros atrás. ¿Ok? Bueno, mis hermanos queridos, seguimos. El interpretar a nivel de párrafo y no a nivel de oración, cláusula, frase o palabra es la clave para seguir el significado intencionado del autor bíblico. Los párrafos están basados en un tema unificado, frecuentemente llamado el enunciado o la declaración temática. Cada palabra, cada frase, cláusula y enunciado en el párrafo se relaciona de alguna manera a este tema unificado, y ellos la limitan o la expanden, la explican o también la cuestionan, dependiendo sea el caso. Una verdadera clave para la correcta interpretación es seguir el pensamiento del autor original, párrafo a través de las unidades literarias que componen ese libro de la Biblia. De allí es que yo siempre les estoy insistiendo tanto en el tema de los contextos. Así que debemos leer la Biblia en diferentes traducciones, de ser posible, para poder obtener el más amplio rango de significado, o sea, el campo semántico,
que las palabras bíblicas o las frases puedan tener. Es verdad, mucha gente puede decir, ay, mi hermano David, pero yo no entiendo el griego. ¿Cómo yo aplico el griego? Si cuando leo en griego o en el original griego, yo escucho cosas como que no tienen sentido, como que la semántica no le cuadra. Ahí viene el tema del hiperbatón, que eso lo vamos a ver más adelante. Vimos algo cuando estuvimos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles, pero más adelante vamos a dar más detalles, ¿no? Ahora, con frecuencia una frase griega o una palabra pueden ser entendidas de varias maneras, y estas diferentes traducciones resaltan estas opciones y ayudan a identificar y a explicar las variaciones de los manuscritos griegos. Estas no afectan la doctrina, pero sí nos ayudan a regresar al texto original escrito por el autor antiguo inspirado. De allí que les sugiera tanto en ir a la fuente primaria para identificar los términos. Ahora, no olviden observar el género literario que los autores originales inspirados escogieron para registrar su mensaje de formas diferentes, como la narración histórica, drama histórico, poesía, profecía, evangelio, homilía, por ejemplo en el caso del libro de Hebreos, biografía, parábola, carta y apocalíptico. El libro o carta a los Gálatas, escrita entre el año 50 y 56 después de Cristo, es una con la más clara expresión de la forma más radical, nueva y libre verdad de la salvación única y exclusivamente por gracia, a través de la fe por sí sola, por la cual es llamada la carta magna de la libertad cristiana. Sea bendito el nombre del Señor. Puede que Pablo, nuestro hermano, la escribiera desde Corinto en su estadía allí de casi 2 años. Recordarán que estuvo entre el año 50 y por ahí el 52 después de Cristo. Otros historiadores la ubican en una fecha más tardía, alrededor del año 56 después de Cristo. Pablo, nuestro hermano, enfatizó 3 áreas de preocupación sobre el mensaje de los falsos profetas. Estos herejes eran etiquetados como judaizantes o judaizadores, porque creían que uno debía convertirse al judaísmo antes de que pudiera ser cristiano. Algo que va en contra de la sola fide. Ahora sí, mis hermanos queridos, habiendo entrado en contexto, los invito amablemente a seguirme en el versículo 1, donde dice Pablo. Léalo ahí. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cuando el texto menciona a Pablo, aquí está hablando de Saulo de Tarso, quien es llamado primero Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 9. La mayoría de los judíos de la diáspora tenían un nombre hebreo y otro nombre en griego. Los padres de Saulo le pusieron ese nombre. Entonces, ¿por qué el hermano o por qué el nombre de Pablo de repente aparece en Hechos capítulo 13? Bueno, posiblemente unos empezaron por llamarle por su nombre, o él comenzó a referirse a sí mismo por el término pequeño o el menor, ya que el nombre griego Paulos significa pequeño. Varias teorías han avanzado con respecto al origen de su nombre griego. En el segundo siglo, una tradición dice que Pablo era de baja estatura, gordo, pelón, tupido de cejas y tenía unos ojos saltones. Posiblemente este sea el origen de su nombre apócrifo. Hechos de Pablo y Tecla. Los pasajes donde Pablo se llama a sí mismo el menor de los santos son porque él perseguía a la iglesia, como está escrito en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, Primera de Corintios 15, 9, Efesios 3, 8 y Primera de Timoteo 1, 15. Los pasajes donde nuestro hermano Pablo se llama a sí mismo el menor de los santos son porque él perseguía a la iglesia. Recuerden que la iglesia pues no es un edificio, ¿no? Sino que es
es el nombre que se le da al cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes, la iglesia, como está escrito en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, 1 Corintios 15, 9, Efesios 3, 8 y 1 Timoteo 1, 15. Algunos han visto estas menospreciaciones como el origen del nombre escogido para sí mismo. Sin embargo, mis hermanos queridos, en un libro como Gálatas, donde él enfatiza su independencia y su igualdad con los 12 en Jerusalén, esto parece como que un poco probable. 2 Corintios 11:5 para corroborar, 2 Corintios 12:11 y 2 Corintios 15:10. Cuando el texto menciona un apóstol, permítame un segundo, mis hermanos queridos. Esto ya se los había explicado en la carta de Romanos, cuyo término viene de la palabra griega enviar a, o apostolos, en el original griego, que significa mensajero, oficialmente comisionado por Cristo. Recuerden que habían requisitos para haber sido apóstol. Muchos de los actuales que se hacen llamar apóstol no cumplen con ninguno de esos requisitos, con ninguno. Por lo tanto, son falsos apóstoles, ¿no? Ok, Jesús nuestro Señor escogió a los 12 de sus discípulos para que estén con él en una forma especial, llamándolo apóstoles. Lucas capítulo 6 versículo 13 para corroborar. Este término es usado frecuentemente por nuestro Señor Jesús, siendo enviado él por su Padre. Lo corroboramos en Mateo capítulo 10 versículo 40. Tenemos también Mateo 15:24, Marcos 9:37, Lucas 9:48, Juan 4:34 y Juan 5:24, entre otros textos. En las fuentes griegas, el término usado por alguien que ha sido enviado como representante oficial de otra persona es similar a embajador. Nuestro hermano Pablo afirmó su apostolado en todas sus cartas, excepto en Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y en Filemón. Ahora, este párrafo introductorio es una de las afirmaciones más fuertes de su apostolado encontrado en cualquiera de sus cartas, dada la situación en las iglesias donde los falsos maestros trataban de debatir su evangelio atacándolo personalmente. Nada ha cambiado a este tiempo. Usted predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo y usted va a ser perseguido, va a ser insultado, va a ser injuriado, se van a meter con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. La Nueva Versión Internacional dice no por investidura ni mediación humana. La versión Reina Valera del año 1960 dice no de hombres ni por hombres. Otras versiones de la Biblia dicen no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Esto subraya uno de los mayores énfasis de nuestro hermano Pablo, que su apostolado tiene un origen divino, no humano. Los falsos maestros de la época y los actuales, como todos aquellos que ustedes ya conocen y los ven cada semana en el espacio Sin Pelos en la Lengua del canal Biblia Libre. Suscríbanse, compartan, denle like. Habrían alegado, de seguro, ellos habrían alegado que Pablo recibió su evangelio de los 12 en Jerusalén, pero que ha sido cambiado sutilmente este evangelio que le fue dado. Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22 para corroborar. Pablo se defendía a sí mismo sobre este aspecto por el evangelio mismo. Ni sus credenciales o su reputación estaban en juego. 2 Corintios desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13 para corroborar. Cuando el texto menciona, pero a través de Jesucristo y Dios el Padre, miren, mis hermanos, noten la afirmación en letras grandes de Pablo cuando dice que él recibió su revelación y el contenido del evangelio de Jesús mismo. Lo vemos en el versículo 12 del capítulo 1. Sin embargo, nuestro hermano Pablo no encaja en la categoría o en el criterio del apostolado encontrado en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues él creía que fue llamado por el Señor para llevar a cabo esta tarea específica, como por ejemplo, apóstol de los gentiles. Mi hermano David, y si Pablo era apóstol de los gentiles, ¿quién era apóstol de los judíos? ¿A quién le podemos hacer la pregunta? Mi hermano Gabriel Pereira, ¿quién era el apóstol de los judíos? Si Pablo era apóstol de los gentiles. Pedro.
Exactamente. Nuestro hermano Pedro. ¡Qué carácter! ¡Qué personalidad que tenía Pedro! Ustedes recuerdan, el mismo Pedro que decía, yo no te voy a dejar, Señor. No, 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 de ninguna manera. Ese es el mismo Pedro que negó al Señor. Pero claro, el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Y después de haberlo convencido de pecado, pues él se arrepintió. Algo que solamente el Espíritu Santo lo da. Judas, alguien dirá, no, Judas perdió la salvación. Judas nunca estuvo considerado para salvación. Juan 17:12 para corroborar. Judas, sí, pero devolvió las monedas, mi hermano David. Sí, él tuvo algo que se llama remordimiento. El remordimiento lo da la carne. El arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Eso ya lo habíamos explicado, lo venimos explicando desde el estudio de Hechos de los Apóstoles. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A toda verdad. Nos va a llevar a testificar de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No nos va a llevar al suicidio. Por lo tanto, sepa que si alguien que se dice llamar cristiano se suicida, nunca fue cristiano. Lo digo con todo respeto, pero es lo que dicen las Escrituras. Sencillo como eso. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, Jesús. Cuando el texto menciona Jesús, significa ya, o Y, como lo quieran llamar, A-H, salva. Hay otros que dicen Yahweh salva. Y cuando este término es usado por sí solo en el Nuevo Testamento, se enfatiza la humanidad de Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 21 para corroborar. Cuando el texto menciona a Cristo, esto es equivalente al término hebreo Mesías o el ungido, el cual enfatiza las promesas del Antiguo Testamento del único llamado, divinamente inspirado, la venida del único, el único que traería la justicia en la nueva era. Cuando el texto menciona a Jesucristo y Dios el Padre, están ligados por una preposición, la cual era la manera que el autor del Antiguo Testamento de reafirmar la completa deidad de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 para corroborar, Primera de Tesalonicenses 3:11, Segunda de Tesalonicenses 1:2 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 para corroborar. Dios el Padre, no en el sentido pues de una brecha generacional, de género o de procedencia cronológica, porque pues claro, mucha gente va a decir, ay, es que como el Padre es el Padre de Jesucristo, entonces Jesucristo es inferior. No, cuidado, ya vamos a explicar eso. Dios el Padre en el sentido de una, no en el sentido de una brecha generacional de género o de procedencia cronológica, pero la relación interpersonal y de liderazgo como en una casa judía. Así, mis hermanos. Recordamos que tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia, son coexistentes. No, o sea, ellos existen desde la eternidad. Ellos no tienen principio y no tienen fin, no tienen final. De allí que el original diga Dios Padre y no Dios el Padre. Ojo, estoy hablando de los manuscritos originales, ya que no es un acusativo, sino un dativo. Jesús, nuestro Señor, hablaba en arameo, lo que significa que muchos de los lugares donde la palabra Padre aparece como el griego pater, puede reflejar el arameo Abba, que es un término familiar para padre o papá o papito, que refleja la intimidad con el Padre, revelando esto a sus seguidores y claro, también nos alienta para nuestra propia intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando el texto menciona a aquel que lo resucitó de los muertos, nuestro hermano Pablo enfatiza que Dios es el Padre, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Fueron los dos, el Padre y el Hijo, quienes le dieron el Evangelio. Pablo pudo haber estado diciendo que él fue llamado por el Dios levantado, mientras que los 12 en Jerusalén eran llamados por él a un Señor humano, aunque sería rebuscar pues mucho dentro de la frase, ¿no? En la mayoría de los pasajes bíblicos,
Este es Dios el Padre, quien resucitó a Jesús de los muertos y de ese modo dio a Jesús el sello divino de aprobación en su ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14 para corroborar, Hechos 2:14, Romanos 6:4 y Primera de Pedro 1:21 para corroborar. Recuerden, mis hermanos queridos, que en Romanos 8:17, este es el Dios, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Sin embargo, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, menciona que Dios el Hijo reafirma que Él puso su propia vida y la tomó nuevamente. Esto muestra la fluidez entre el trabajo de las tres personas que conforman la deidad. Versículo 2, sígame con cuidado. Cuando el texto menciona, y todos los hermanos que estén conmigo, Pablo no menciona a sus acompañantes, lo cual pudo haber sido confirmado una de las dos teorías con respecto a los receptores de esta carta. La teoría del norte se enfoca en la etnia Galacia, mientras tanto la teoría del sur se enfoca en la provincia administrativa romana de Galacia. El nombre Barnabás, que ya lo vamos a ver, que por cierto, ¿no? Pablo no menciona si era Barnabás del primer viaje o Timoteo y Silas del segundo viaje. No lo menciona. Si la Biblia calla, pues callamos. El nombre Barnabás es mencionado 3 veces en esta carta, implicando que fue el primer viaje y por lo tanto la fecha es tardía. Pablo utiliza la palabra resucitar frecuentemente en esta epístola, posiblemente porque su mensaje a estas iglesias era de señalarles severamente y en algunos casos hasta combativamente. Gálatas 3:15, Gálatas 4:15, Gálatas 5:11 y 6:18 para corroborar. Nuestro hermano Pablo frecuentemente inicia sus temas empezando con la palabra hermanos a las iglesias de Galacia. La ubicación exacta de estas iglesias permanecen aún sin determinarse. Quizás más adelante pues la arqueología encuentre algo, ¿no? Y determine en dónde estaban. Algunos aseguran que es al norte de Galacia y la fecha de esta epístola está a mediados de la década de los 50, ya que Hechos capítulo 26 versículo 6 y Hechos 18:23 son interpretados como una evidencia que Pablo predicó en esa área. Primera de Pedro 1:1 para corroborar. Otros interpretan Galacia como la provincia romana de Galacia, la cual abarca un área más grande que se menciona en Hechos capítulo 13 y también Hechos capítulo 14. Y de ese modo se refiere al primer viaje misionero de Pablo y Barnabás. Este dato, mis hermanos, haría que la fecha fuera a finales de los 40, justo antes, pero no con fechas idénticas al concilio de Jerusalén de Hechos 15. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga al hermano Luis Restrepo ante todo. Cuando el texto menciona gracia y paz sean de vosotros, el saludo epistolar griego era la palabra charein. Pero recuerden que Pablo se caracterizaba por cambiar esto por el término similar cristiano, charis. Recuerden, Pablo se inventaba términos. Ojo, Pablo no se inventaba doctrina. Mi hermano, es muy importante que ustedes entiendan esto. Pablo inventaba términos para poder llegarle a sus compatriotas judíos. No es que él se inventaba doctrina, que son dos cosas muy diferentes. Ojo con eso, muy importante. Bueno, seguimos. Pero recuerden que, como ya le había mencionado, nuestro hermano Pablo se caracterizaba por cambiar el término similar cristiano charis o gracia. Y para poner un ejemplo similar, es como decir ¿qué hubo? ¿Cómo estás? En el caso de ¿qué hubo? Es ¿qué hubo? Más o menos como para que ustedes tengan una idea, ¿no? Muchos han sugerido que Pablo combinó el saludo griego de gracia con el saludo hebreo paz, el cual es shalom. De ahí es que pues ustedes ya saben, ¿no? Aunque esta es una teoría muy atractiva, debe estar leyendo mucho dentro de la frase de introducción típicamente paulina. Teológicamente es interesante darnos cuenta que gracia precede a la paz.
cuando el texto menciona el Señor, el término griego kurios es similar al significado o al término hebreo Adón, y ambos eran usados en el sentido de Señor, Maestro, Dueño, Esposo. Génesis capítulo 24 versículo 9 para corroborar, Éxodo 21:4, Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 7, Mateo 6:24, Juan 4:11 y también Juan 9:36 para corroborarlo. Sin embargo, mis hermanos, también se refiere a Jesús como enviado de Dios, el Mesías, Juan 9:38. En el Antiguo Testamento el uso de este término viene de la renuencia del judaísmo a pronunciar el nombre del pacto de Dios, Yah, Y-A-H, el cual es el verbo hebreo ser, Éxodo 3:14. Ahora, hay sectas, y es muy importante que ustedes sepan, hay sectas que ustedes están escribiendo, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de Dios el Padre o Dios Padre? Entonces ellos cuando le ponen, es que Dios, no le ponen Dios, no usan la I, sino que ponen D, una raya en medio o S. Eso es judaizante seguro. Salga de ahí. Por ahí no es. Por ahí no es. Seguimos, mis hermanos. O sea, para ponerlos en contexto, ¿no? Decía que en el Antiguo Testamento el uso de este término viene de la renuencia del judaísmo a pronunciar el nombre del pacto de Dios, Yah, o algunos lo conocen como Yahweh, el cual es el verbo hebreo ser. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Ellos tenían temor de quebrantar uno de los 10 mandamientos, el cual dice: no llamarás el nombre de tu Dios en vano. Por eso ellos se cuidaban. Incluso cuando escribían, los escribas estaban escribiendo, y cuando llegaban al nombre de Yah, de ahí viene Yahweh, ellos agarraban con lo que estaban escribiendo, ¿no? Su pieza esa con la que escribían, ¡pum!, la botaban y agarraban una nueva. Imagínense. Sería también medio supersticioso ellos, ¿no? Pero bueno. O sea, se cuidaban por una cosa, pero por otra cosa, pues ya ustedes saben cómo tenían el corazón, ¿no? Pero bueno, seguimos. Por lo tanto, ellos pensaban que si ellos lo pronunciaban, ellos podrían tomarlo en vano. Así que ellos sustituyeron con la palabra hebrea Adón, o sea, Señor, el cual tiene un significado similar al griego kurios, el cual significa Señor. Kurios es en griego, por si acaso. Bien, hermano David, ¿por qué habla del griego? ¿Y por qué habla del hebreo? Si yo tengo la Reina Valera y está en español. Bueno, usted tiene una traducción al español. Ojo con eso. Pero en los originales, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Eso para ponerlos en contexto, para las personas nuevas que están recién en este estudio de Gálatas. Los autores del Nuevo Testamento usaron este término para describir la deidad completa de Cristo. De allí que la frase Jesús es Señor era la confesión pública de fe y la fórmula de bautismo en los principios de la iglesia. Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 14 para corroborar. Yah es el nombre que refleja la deidad como el pacto hecho Dios como Salvador, Redentor, etcétera, etcétera, ¿no? Los seres humanos quebrantan pactos, todos sabemos eso, mis hermanos, pero Dios es leal a su palabra, promesas y pactos. Eso lo corroboramos en Salmos capítulo 103. Este nombre primero mencionado en combinación con Elohim en Génesis capítulo 2, versículo 4. No hay dos cuentas relacionadas con la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero los énfasis de Dios como creador del universo y Dios como el creador especial de la humanidad. Ojo, pero ya sabemos, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas que forman la deidad o Dios. Versículo 4 y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta serie de frases, mis hermanos, iluminan. Permítanme un segundo, alguien quiere entrar. Ya entró.
Perfecto, mi hermano Stan. Ok. Decía que esta serie de frases iluminan tres aspectos mayores del mensaje del Evangelio de Pablo. El apóstol extendió la introducción para mostrar la centralidad de la persona y el trabajo de Jesús de Nazaret. Recuerden, todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras es cristocéntrica. O sea, todo gira en torno a Cristo Jesús. Él es el autor. Él es el personaje principal de todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. El autor pues es el Espíritu Santo. Pero Cristo es el personaje principal. De Él se trata. No se trata del ser humano. No se trata de que yo tengo un testimonio. Yo antes era no sé, perdóname la expresión. Yo era una persona que consumía heroína, cocaína, le pegaba a mi esposa y de la noche a la mañana no se trata de su testimonio, amigo, que usted me está escuchando, que le encanta hacer un culto al ego. No se trata de su testimonio. Se trata del testimonio de aquel que murió por nosotros hace más de 2000 años. Es la justicia, eso ya lo vimos en Romanos. La justicia de Dios, no se trata de su justicia, se trata de la justicia de Dios, imputada en uno que verdaderamente fue justo. A favor de, perdón la expresión, miserables pecadores que iban derechito camino al infierno, pero sin embargo Él en su beneplácito, en su misericordia decidió escoger a unos para salvación. Si alguien no tiene claro el tema, les sugiero el estudio del libro de Romanos. Está buenísimo, les recomiendo. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía que el apóstol extendió la introducción para mostrar la centralidad de la persona y el trabajo de Cristo Jesús, Señor nuestro, o Jesús de Nazaret, como otros lo conocen. Es el mismo. Primero, su muerte. En sustitución por nuestra causa. Romanos 4:25, Romanos 5:6, 1 Corintios 5:14 al 21 y 2 Corintios 5:14. Exactamente. Ángel Monje Canales dice: sin Cristo somos unos miserables pecadores. Quizás la palabra miserable suene un poco fuerte, por eso pido disculpas ante todo. Segundo, su introducción a la nueva era mesiánica. Esta es una forma del verbo central aoristo, el cual significa ya mismo, de una vez y por todas, arrancarnos de esta época presente, perversa, mala, maquiavélica, o como lo quiera llamar. Cuando el texto menciona malo o malvado, está puesto en una posición categórica que transmite la idea de que esta es una malvada y pecaminosa época. Juan capítulo 12 versículo 31 para corroborar, 2 Corintios 4:4, Efesios capítulo 2 versículo del 2 al 7. Ahora, el concepto de las dos épocas judías, una actual época malvada y una época por venir, la cual traerá el Mesías de Dios, puede verse. Mateo capítulo 12 versículo 32, Mateo 13:39, Mateo 28:20 y otros pasajes en el Nuevo Testamento. Aunque nuestro Señor Jesús ha sido marcado en la nueva era, aún no ha sido esto consumado. Recuerden, estamos todavía con la tensión del reino iniciado pero aún no consumado. El ya, pero todavía no. Ojo con eso, no es que exista dispensación de la ley, dispensación de la gracia, eso es algo errado, no vamos a entrar en detalle. Tercer punto, su misión era en obediencia al Eterno, plan redentor de Dios, pues Él vino a morir. Acuérdense que Pedro dijo: ¿cómo vas a permitir que te vayan a hacer eso? Y el Señor lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Imagínense, el Señor vino a morir. Él tenía que cumplir su propósito. Él no, como dicen por ahí, no colgó los guantes. No. Génesis 3:15 para corroborar, Isaías 53:4, Marcos 10:45, Juan 3:16, Hechos capítulo 2, corrobórenlo, versículos 22 y 23, 2 Corintios 5:21, 2 Timoteo 1:9, 1 Pedro 1:20 y también tenemos Apocalipsis capítulo 13 versículo 8.
La Nueva Versión Internacional dice para librarnos. La Reina Valera dice para librarnos. Y otras versiones de la Biblia también. Seguimos al versículo 5 y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, esta doxología rompe dentro del contexto por la majestuosidad de Dios. Muchas veces el pronombre en los escritos de Pablo tienen antecedentes ambiguos. La mayoría de las veces en estas ocurrencias el pronombre singular masculino se refiere a Dios el Padre. Cuando el texto menciona la gloria en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común para gloria es kavod, y fue originalmente un término comercial, el cual se refería al uso de un par de escalas de la báscula, o el cual significa ser pesado. Era para pesar. Oye, qué pesado que está esto, ¿ah? Aquello que era pesado era más valioso o tenía un valor intrínseco. Muchas veces el concepto de brillante nube de gloria o la Shekinah, durante el tiempo que el pueblo judío estuvo perdido en el desierto, era agregado a la palabra para expresar que la majestuosidad de Dios. ¡Qué maravilla! Ustedes recordarán cuando el hermano Pablo cayó a tierra. Recuerdan que él iba camino a Damasco. Pablo, ustedes saben, pues era Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo después, ¿no? Pero cuando era Saulo de Tarso, que es tremendo perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, hasta que iba camino a Damasco y cayó en tierra y se encuentra ahí con el mismísimo Señor Jesús. Era de día, apunten ese detalle, era de día. Y a pesar de ser de día, él vio un resplandor, o sea, algo más claro que la luz del día. Pues considere la Shekinah. Imagínense ese resplandor, la presencia de nuestro Señor. O sea, imagínense, si nosotros viéramos, porque alguien dijo, ¿y por qué no podemos ver al Padre todavía? En algún momento, tranquilo. O sea, primero usted sabe que este cuerpo corrupto tiene que ser transformado en un cuerpo de incorrupción, porque sin santidad pues nadie verá a Dios. Entonces el Señor Jesucristo en ese resplandor, imagínense que hubiéramos visto al Padre en ese momento. Gracias a Dios era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué entonces no, en ese momento no murió ipso facto nuestro hermano Pablo? Mi hermano Gabriel Pereira, ¿por qué no murió instantáneamente nuestro hermano Pablo? Hay algo que se llama ahí la unión, ¿qué? Coméntenos, nuestro hermano. La unión hipostática. Excelente, gloria a Dios. Unión hipostática, ahí tenemos, ese es cómo está nuestro Señor Jesucristo compuesto, conformado, como lo quiera llamar. No digo 100%, verdaderamente Dios, miren el orden, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Inseparable la naturaleza de nuestro Señor, inseparable. Gracias a Dios nuestro hermano Pablo vio al Señor Jesucristo, porque donde veía al Padre Celestial, Dios mío, ahí mismo chicharrón. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Decía que muchas veces el concepto brillante o nube de gloria o la Shekinah durante el tiempo que el pueblo judío estuvo perdido en el desierto era agregado a la palabra para expresar la majestuosidad de Dios. Únicamente Él es digno y honorable, y Él es demasiado brillante para que la caída humanidad lo contemple. Dios puede ser verdaderamente conocido a través de Cristo. Jeremías capítulo 1 versículo 14 para corroborar, Mateo 17:2, Hebreos 1:3 y Santiago 2:1. El término gloria es de alguna manera ambiguo porque puede ser paralelo a la justicia de Dios, a la santidad y perfección de Dios, a la imagen de Dios en que la humanidad fue creada, o por lo cual más tarde fue estropeada a través de la rebelión. Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 22. Si alguien dice que es bueno, lea las consecuencias de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Este término
Fue utilizado por primera vez para mencionar la presencia de Yahweh o Jehová, como lo quiera usted llamar, con su gente durante el tiempo que el pueblo judío anduvo en el desierto. Éxodo capítulo 16 versículo 7, Levítico 9:23 y Números 14:10 para corroborar. Cuando el texto menciona amén, que es una palabra muy conocida, e incluso hasta lo utilizamos. Esta es una manera del término hebreo del Antiguo Testamento para fe, emeth. Lo vemos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Esta etimología original era de ser firme o seguro. Sin embargo, la connotación cambió hacia aquello que está por ser confirmado. 2 Corintios 1:20 para corroborar. Esta palabra es usada metafóricamente de quien es fiel, leal, inquebrantable y digno de confianza. Por eso cuando usted está escuchando una palabra y sabe que usted puede corroborarlo con la escritura, usted dice amén. Pero si alguien dice el que no diezma no entra al cielo, ¿cómo le va a decir amén a eso? ¿Cómo le va a decir amén a eso? ¿Usted va a corroborar eso? Debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos queridos. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando el texto menciona estoy maravillado, expresión la cual era común en los escritos de nuestro hermano Pablo, dense en cuenta que el apóstol observó con asombro que los gálatas habían sido fácilmente alejados de lo puro, de lo simple, de lo majestuoso evangelio de la justificación por fe por los falsos maestros. Tan pronto, cuando el texto menciona eso, aquí hay dos interpretaciones posibles. Primero, mucho después ellos aceptaron el mensaje que Pablo predicaba. Segundo, mucho después de que los falsos maestros vinieron. Cuando el texto menciona os hayáis alejado, este verbo metatixemi, es más, le pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, ahí se los pongo, ¿dónde está? Permítame. Metatixemi, ahí habla de alejar. Cuando el texto menciona esto, metatixemi, está en tiempo presente medio, indicando que los gálatas estaban en el proceso de alejarse. Dios bendiga al hermano Dani Acevedo Tuesta allá en Lima, Perú. Los hermanos que se quieran reunir, bienvenido sea. info@biblialibre.org con un mensaje que diga yo me quiero reunir allá con los hermanos de Lima, Perú. Bueno, ahora cuando el texto menciona alejarse, este es un término militar para una sublevación. Noten el énfasis que está en un elemento personal de alejarse de ¿quién? De Dios mismo. Al rechazar el evangelio que Pablo, nuestro hermano, estaba predicando. Este alejarse es un verbo presente pasivo, pero con un contexto largo que implica una forma presente media. Esto enfatiza que aunque los falsos maestros instigaron a la sublevación, los gálatas participaron por voluntad propia. O sea, no vengan a decir, es que a mí me dijeron. No. Usted ha pecado por su propia concupiscencia. Usted se ha querido alejar, se ha querido apartar. No venga a decir que Satanás me puso ahí, ¿no? El pecado. No. Cuando el texto menciona del que os llamó por gracia de Cristo, la frase del que os llamó se refiere usualmente a Dios el Padre. Romanos capítulo 8 versículo 30 para corroborar, Romanos 9:24 y 1 Corintios 1:9. Mis hermanos, esto es importante porque el problema contextual con la agregación de la frase de Cristo no se encuentra. Sí, ¿verdad? No se encuentra en los papiros P46. Pero sí se encuentra en el papiro P51 y en los manuscritos unciales Alif, A, B, K y P. Esta pudo haber sido un agregado al principio para clarificar que este es el Padre quien los llamó a través de Cristo,
pues Dios siempre tomó la iniciativa para la salvación humana. Usted léalo, corrobórelo. Juan capítulo 6, versículo 44. Como dice el Señor Jesucristo hablando, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le trajere, y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Cuando el texto menciona para seguir un evangelio diferente, o esa palabra diferente es el término heteros, y es muchas veces utilizado en el sentido de otra especie diferente. 2 Corintios 11:4 para corroborar. En el versículo 7 tenemos la palabra aios. Es también traducido como otro de la misma especie en series. Sin embargo, en el griego koiné, estos términos se estaban volviendo sinónimos y una distinción entre estos no debe insistirse totalmente. Versículo 7 dice, no que haya otro. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, no es que haya otro. La versión Reina Valera dice, no que haya otro. Y otras versiones dicen, no es otro evangelio. No hay, mis hermanos queridos, dos evangelios. A través del único y verdadero evangelio es muchas veces, y lamentablemente, hay tanta gente que intenta pervertirlo. Eso es muy distinto. La traducción King James Version, o la versión King James en inglés, ha sido muchas veces malinterpretada como referencia a los dos evangelios, uno para los paganos y otro para los judíos. Imagínense. Este pues es desafortunadamente incorrecto y no una verdadera inferencia. Sin embargo, pudo haber sido una afirmación de los falsos maestros. La Nueva Versión Internacional dice, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. La Reina Valera dice, sino que hay algunos que os perturban. Ahora, cuando dice perturban, se refiere a la acción a propósito, como una acción parecida a una revuelta militar. Cuando el texto menciona falsos maestros, esto está en plural, noten, pero posiblemente solamente el líder de los maestros falsos es en realidad mencionado por el uso singular en el capítulo 5, versículo 7 y dos veces en capítulo 5, versículo 10. Ellos son llamados los agitadores o instigadores. Lo vemos en capítulo 5, versículo 12. Muchos asumen a este tiempo que los judaizadores de los Gálatas eran sinónimos de los cristianos. Oiga eso, ¿usted puede creer eso? Muchos asumen eso, que los judaizadores de los Gálatas eran sinónimos de los cristianos. Imagínense, una completa aberración doctrinal. La Nueva Versión Internacional dice, y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. La versión del año 1960, Reina Valera, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí habla la palabra maldición o anatema. Puede reflejar la palabra hebrea Jerem, el cual se emplea en el sentido de dedicar algo a Dios. Jerem desarrolló una connotación negativa de uso en el caso de Jericó. Ustedes se acordarán, ¿no? Siendo dedicado a Dios para destrucción. Josué capítulo 6 y también capítulo 7. Dijimos las papas. Ahora, la maldición de Dios es un resultado natural de su gente rompiendo el pacto. Eso, imagínense, cuántas veces Israel étnica en el Antiguo Testamento, cuántas veces se jactaban de que ellos guardaban la ley, pero terminaban rompiendo el pacto, terminaban pisoteando la misma ley de Dios. Imagínense. Deuteronomio capítulo 27, versículo del 11 al 26 para corroborar. Ahora, sin embargo, nuestro hermano Pablo específicamente usa este término para demostrar la seriedad del evangelio de los falsos maestros y enviarlos al infierno. Sintácticamente, los versículos 8 y 9 son una doblete, pero la condición de la tercera clase de la oración del versículo 8 muestra la acción potencial o hipotética. Mientras tanto, la condición de la primera clase del versículo muestra de forma actual una acción supuesta, como por ejemplo la predicación de los falsos maestros. Ahora, hacemos la pausa
y damos paso a una pregunta para interactuar con los hermanos presentes. Si quieren, ustedes pueden también interactuar, los que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Compartan, denle en like. Ahí tenemos a nuestro hermano César Arrúa. Un abrazo a la distancia. Les hago una pregunta, no sé, usted puede levantar la mano si usted desea. Y le pregunto lo siguiente: ¿por qué? Escuche la pregunta. Ya con los dos estudios que hemos visto, este ya es el tercero. ¿Por qué? Escuche bien la pregunta. ¿Por qué Dios permite los falsos predicadores de la prosperidad y también los judaizantes a este tiempo? ¿Por qué lo permite? ¿Qué opina usted, por ejemplo, mi hermano Marcos? Si está mi hermano Marcos ahí, bienvenido, puede habilitar su micrófono, su cámara. ¿Por qué usted permite que Dios, por qué usted cree que Dios permite los predicadores de la prosperidad, que ellos le hablan maravillas y los únicos que prosperan solamente son los que predican ese evangelio inflado, mega adulterado? Y ahí el resto, pues, que te salve Dios, ¿no? Que te cure Dios ese cáncer, que te cure Dios. No tenemos para ayudarte con el tratamiento de quimioterapia, no, tú verás. ¿Por qué usted cree que Dios permite, mi hermano querido? Bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Muy buenas noches, hermano Biblia Libre y todo lo que está viendo la transmisión. Bueno, Dios permite los falsos maestros porque es una manera que puede separar entre el trigo y la cizaña, entre los verdaderos creyentes y las personas que simplemente viven una religiosidad en sus vidas. Las personas que están tras de milagros, tras de los deseos de sus propios corazones, de la codicia. Y el evangelio de la prosperidad es como ideal para una sociedad, una generación materialista como la nuestra. Maravillosa respuesta. Gloria a Dios. Es más, mi hermano Gabriel Pereira, ¿qué le parece si vamos a leer el siguiente texto para corroborar, ¿no?, lo que dijo nuestro hermano Marcos de Ecuador? Dios bendiga al Ecuador, qué lindo país. Dios lo bendiga al Ecuador. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, ahí cortito nomás. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Pero esa razón, ese es un motivo por el cual Dios permite que existan estos falsos maestros y también falsos maestros de la prosperidad y también judaizantes. Dios está permitiendo que pase esto. Dios está permitiendo de una manera, por así decirlo, indirecta, que ellos aparezcan y les engañan y les endulzan los oídos y usted va a prosperar. Y me dieron una palabra profética el fin de semana, imagínense, y ¿sabe qué es lo peor? Que no se cumple. ¿Y por qué? Aquí lo tengo, hermano. ¿Usted lo tiene ahí? Ok, vamos a corroborar lo que nuestro hermano Marquitos mencionó. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Anótelo y escuche. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Y dice así: Jesús refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta que la siega, y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla con manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo para mi granero. Amén. Amén. ¿Ya ves? Eso es palabra de Dios. Amén. Ve cómo se confirma. Entonces, ¿por qué Dios permite
que hayan estos falsos maestros, predicadores de la prosperidad, donde solo ellos prosperan. Sí, me iba a decir algo mi hermano. Sí, o sea, contestando la pregunta, ¿no? Justo me ofreció a leer los versículos recién. Yo tengo un versículo para compartir que puede llegar a responder también la pregunta que estamos tratando. Es en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Imagínense, se volverán a las fábulas. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, me dieron una profecía, me dieron una palabra el fin de semana, por eso estoy feliz el día de hoy? Imagínense, hay gente así. Mis hermanos, esto es una gran verdad. Tenemos que orar porque lamentablemente hasta en la familia pasa eso. Tenemos que orar por ello. ¿Usted no le da tristeza saber que un familiar va a arder por la eternidad? A mí me da tristeza. A mí me da pena. Es más, yo no puedo tolerar ni siquiera un segundo la llama de un encendedor en el dedo. Ni un segundo puedo soportar la llama. Imagínense una persona ardiendo por la eternidad. Imagínense. Es duro, es triste. Pero bueno, ¿por qué Dios permite entonces que hayan estas personas que le dan ese evangelio adulterado? ¿Por qué Dios permite los falsos maestros de la prosperidad, los judaizantes, etcétera, etcétera? Hay 2 puntos. Apúntelo, anótelo y téngalo ahí en mente. Primero, para que más adelante tengan un punto de referencia y darse cuenta de lo miserable y pecador que eran antes de pasar de esa muerte espiritual y venir a vida. Ejemplo, Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia. Y este es el primer caso. Este es el caso de ¿quién? De los cristianos. En el caso de los cristianos. Por eso, vea, usted no sabe quién, si ese familiar que es un hereje, perdón la expresión, usted no sabe si ese familiar que es hereje, que dice que puede abrir los cielos, decretar, derramar prosperidad y bendiciones y todas esas cosas. Usted no sabe si esa persona que está hablando todas esas palabras infladas, usted no sabe si Dios realmente lo ha considerado para salvación. Ahora está hablando palabras infladas. Ahora está hablando cosas sin sentido, que no tienen nada que ver con la escritura. Ahora está intentando hacer una apologética de sus sueños y visiones. Pero más adelante, si es un Cristo, o sea, si está considerado para salvación, más adelante va a pasar de muerte a vida y vamos a poder llamarlo hermano. Porque se va a dar cuenta y qué balde de agua fría se va a dar cuando se entere de que todo lo que predicaba, entre comillas, era pues simplemente palabras infladas. Ese es el primer caso, en el caso de un cristiano. Ahora, en el caso de una persona que no sea cristiana, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué Dios permite en este tiempo los falsos predicadores de la prosperidad y también los judaizantes? Ojo, aparte de que ya estaba escrito, ¿no? Ojo. Aquí viene el segundo punto. Ya vimos el primer caso y el primer caso es en el caso de los cristianos, los considerados para salvación. Ya vimos. Ejemplo, Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia. Era un tipo, pero que, ay Dios mío, no. Imagínense la cara que va a poner el hermano Pablo cuando se encuentre allá en las bodas del Cordero con Esteban. Ahí se las dejo. Imagínense. Ahora vamos a ver el segundo caso. ¿Por qué Dios permite los falsos predicadores de la prosperidad y los judaizantes a este tiempo? ¿Por qué? Aparte de que está escrito. Vamos a ver o analizar el segundo caso. El segundo caso, o sea, en el caso de los que no son cristianos, sirve, escúchelo, apúntelo, sirve como un filtro para ayudar a separar más rápido la cizaña del trigo. Más rápido. Lo acabó de leer mi hermano Gabriel. Lo acabó de leer.
Ahora, adicionalmente, tenemos falsos maestros que no solo envenenan a la gente, sino que también hacen señales y prodigios. Hágame el favor. También hacen señales y prodigios. De verdad, mi hermano, claro, sí. Mi hermano, en esa iglesia de unicitarios, allá en Colombia, en la iglesia de Andrés Corson, yo he visto milagros. ¿Cómo me va a decir que Andrés Corson es una persona que predica herejías? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cuántas veces? Y ahí tenemos la idolatría. ¿Cómo me va a decir ahí que ese, ¿cómo se llama? Claudio Freyson, allá en Argentina. ¿Cómo va a creer? No. Yo vi los milagros. Bueno, mi hermano, no sé quién lo quiera leer, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vaya buscando el texto y recuerde, hay gente que dice, ¿cómo va a decir que Dante Gebel es un hereje? Si yo he visto milagros. Cash Luna, yo veo que han salido paralíticos levantándose. ¿Cómo va a creer? Bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Mi hermano Gabriel Pereira lo va a leer. Bienvenido. Dame un segundo, aquí estoy. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Amén. Se dan cuenta que traficar con el evangelio es una iniquidad. ¿Se dan cuenta? Jugar con el evangelio. Mi hermano, vea, debemos tener mucho cuidado. Ahí está otra de las razones por qué Dios permite esta gente, falsos predicadores de la prosperidad y judaizantes a este tiempo. Aparte de que estaba escrito, ¿no? Pues también porque sirve un filtro para que más rápido se separe. Entonces, yo voy a la iglesia porque yo veo los milagros. Oye, pero ven, te voy a enseñar que aquí dice que tienes que arrepentirte. No me importa, yo voy por los milagros. ¿Hay gente o no hay gente así? Todos sabemos que hay gente así. Oye, tengo que llevar, no importa que no pague el arriendo o la renta en este mes, pero yo le voy a dar al pastor, porque pues yo tengo un amante, o yo tengo uno, no sé cómo le llaman en otro país, la moza, la amante, soy un infiel, y tengo que diezmar para calmar un poco la conciencia. Eso pasa, mis hermanos, eso pasa. ¿Y ellos qué se van a llevar? Pues se van a llevar lo que merecen. Más rápido van a caer en la mentira porque se deleitaron en la iniquidad. Lo acabó de leer mi hermano Gabriel Pereira. Y con eso, seguimos al versículo 8. Y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí la palabra ya la habíamos visto. Anatema es una palabra fuerte, eso significa maldito. Ahora, mis hermanos, sabemos que el canon de las Sagradas Escrituras ya está cerrado. Ya no hay más revelación. Lo que hay es iluminación del Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. Porque acuérdense, como dice la Biblia, pues las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues porque muchas sectas han nacido así. Muchas sectas se formaron con los supuestos Dios me dijo, Dios me dio una visión, vi un ángel, Dios me dio un sueño, o el clásico, ¿no? Después de ayunar tantos días, Dios me dio una palabra profética para ti. Mis hermanos, mucho cuidado con eso. Porque entramos en un campo muy peligroso, el cual es pisotear la eficacia e inerrancia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19? Lo leo.
versículo 18 y 19. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta, mi hermano? ¿Cuánta gente no viene con Dios me dijo y se le acerca, voy a orar por ti, y le dicen en el oído, Dios me dijo que te vas a ganar la lotería? Pum, al otro día me botan del trabajo. O sea, mejor no me digas nada, pues. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Mi hermano, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado de muchas maneras y en los antiguos tiempos, o sea, en el Antiguo Testamento, lo hizo mediante nuestros padres, los patriarcas. Ahí tenemos, pues, ya ustedes saben, todo el Antiguo Testamento, los patriarcas. En este tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, pues su Hijo Jesucristo, ya tenemos la revelación, el canon está cerrado. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que tenemos la palabra de Dios más profética y haríamos bien en escudriñarla día a día hasta que el lucero de la mañana salga a nuestro corazón. Pero bueno, ahora voy a citar ejemplos de sectas que nacieron así, con el Dios me dijo, yo vi un ángel. Ahí tenemos ejemplo, los mormones con su fundador Joseph Smith. Recordarán, bueno, que el ángel Moroni se le presentó. Mentira, el mismo diablo se le pudo haber presentado. ¿Ven por qué nuestro hermano Pablo dijo eso? Y nuestro hermano Pablo cuando mencionó esto fue mucho antes de que Joseph Smith apareciera. No estaba ni en proyecto de nacer. Tenemos otra secta, los judaizantes, y todas las denominaciones que hablan 5 palabras en hebreo y pretenden justificarse por obras de una ley que ni siquiera pueden guardarla ni cumplirla. Ahí tenemos raíces hebreas, ahí tenemos adventistas del séptimo día y todo lo que dicen Shalom, Yeshua, Alejen, etcétera, 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 ¿no? Kadosh, el Ruach y todas esas cosas. Segundo, ahí tenemos los neopentecostales y todas las denominaciones que pretenden que ellos tienen poder para todo. Tienen poder para todo. Ellos dicen que tienen poder para todos, que para sacar enfermos, para sacar demonios, para resucitar muertos, para curar enfermos, etcétera, etcétera. Ellos tienen poder para todo. Pero ellos no creen que Dios tiene poder para garantizar la salvación. Algo está mal, no cuadra, ¿no verdad? Ahí tenemos William Seymour y Charles Parham. Ya saben, el año 1906, ya saben, la 302 de la calle Azusa Street en Los Ángeles, California. ¿Recordarán? Bueno, ahí empezaron. Los unicitarios también. Y todas las denominaciones que promueven el sabelianismo, o sea, la doctrina de Sabelio, fundada por Simón el Mago. Mire qué tan viejo que es la secta de los unicitarios. Fundada por Simón el Mago en Hechos capítulo 8. Ahí ustedes recordarán, bueno, más adelante, bueno, en fin. Otra secta, los testigos de Jehová. Y todos los unitarios que promueven la salvación basada por obras, cambiando 237 veces el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento de su versión del Nuevo Testamento hiper adulterada. Y ya, como había mencionado, los adventistas del séptimo día y su difunta fundadora, quien recibió tremendo golpe en la cabeza y luego de esto recibió más revelación que los mismos patriarcas en el Antiguo Testamento. Claro, o sea, según ella, ¿no? Según ella. Una copia barata de los judaizantes, aquellos que se quieren justificar por las obras de una ley que nunca podrán cumplirla. Los de la teología liberal, esos que dicen que no importa si tú eres un homosexual, trépate igual al púlpito a predicar. No es necesario arrepentirse, ya que igual, con tal, todos somos pecadores. Imagínense. Todas estas sectas empezaron por alguien que dijo, Dios me dijo,
Dios me habló, tengo una revelación, me dieron una palabra profética, porque a todos le dicen profético, las empanadas proféticas, que el agua profética, que la visión profética, que lo que sea profética, todo es profético para ellos. Cuando usted escucha este tipo de personas que están trepadas en el púlpito y todo le dicen profético, salga de ahí, porque lo único profético que va a pasar es que le van a pelar los bolsillos. Y con eso vamos al versículo 9, el cual dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, mire cómo Pablo vuelve a decirlo, sea anatema. Cuando el texto menciona, como antes hemos dicho, este es un indicativo perfecto activo plural, el cual se refiere a las enseñanzas previas y predicaciones del equipo misionero de Pablo. Cuando el texto menciona si algunos predica un diferente evangelio del que habéis recibido, el verbo ahí recibido es un indicativo aoristo activo y es un término técnico en los escritos rabinos de la traducción verbal, indicando que Pablo estaba pasándoles una tradición, pero el contexto estaba enfatizando que él no recibió esta tradición de los hombres. No, Pablo no se vendía. Él tenía que predicar las cosas tal cual, como deberíamos hacer nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, para corroborar. Para ser un cristiano, alguien debía recibir, o por ponerlo de otra forma, creer en el evangelio. Juan 1:12, para corroborar, y Juan 3:16. La conversión cristiana tiene tres aspectos. Todos son cruciales y los tres corresponden al uso de las tres formas de pistis o pistel como consecuencia del nuevo nacimiento. Primero, recibir a Jesús nuestro Señor personalmente. Segundo, creer en las verdades del Nuevo Testamento sobre Él. Tercero, como consecuencia, obviamente, un cristiano va a vivir su vida como la de Él, o al menos intentarla. Y si no puede vivir como Cristo Jesús, Señor nuestro, le va a doler el pecado. Y ahí viene el tema de la santificación. Eso es otro tema que ya lo hemos tocado en el libro de Romanos. Les aclaro que los elementos centrales del Evangelio de Pablo vinieron de Jesús, nuestro Señor, directamente. El apóstol los observó y los desarrolló por varios años antes que él fuera a visitar a la iglesia y a sus líderes en Jerusalén. Lo corroboramos. Gálatas 1:18, Gálatas 2:1. Sin embargo, nuestro hermano Pablo también aprendió mucho sobre las palabras y acciones de nuestro Señor Jesús, de aquellos que lo conocieron en carne. Primero, aquellos que él había perseguido, le testificaron sobre Jesús. Segundo, él vio y oyó la defensa del diácono Esteban. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 7, versículo 58. Tercero, Ananías, quien le testificó de Jesús. Hechos 9, versículos del 10 al 19. Cuarto, él visitó a Pedro por 15 días. Ahora, mis hermanos, adicionalmente, Pablo también menciona muchos credos o himnos de los principios de la iglesia en sus escritos y menciona las tradiciones cristianas muchas veces. Primera de Corintios 11:2 para corroborar. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, Efesios 5:14, Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11 y Colosenses 1, versículo del 15 al 20. Ahora recuerden que nuestro hermano Pablo hablaba en términos específicos y en sentido cauto por las acusaciones de los falsos maestros. Debemos ser también muy, ¿cómo es la expresión? Astutos, cautelosos, ¿no? Pero bueno. Ojo, no estoy diciendo que no hay debemos dejar de parar de exponer a los falsos, usted sabe, ¿no? Las falsas herejías, ¿no? Las herejías de los falsos maestros. Cuidado, no estoy diciendo eso. Pablo siempre los expuso. Pero bueno, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren cómo hace ese juego de palabras para aclarar un tema muy importante. Cuando el texto menciona, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios,
Este es el desarrollo y continuación del tema, el cual comienza en capítulo 1, versículo 1. Las palabras fuertes de nuestro hermano Pablo a los falsos maestros probaba que él no estaba tratando de agradar a los hombres, quien aparentemente alegaban esto. Nuestro hermano Pablo posiblemente estaba siendo criticado por sus afirmaciones que él había convertido todas las cosas iguales para todos los hombres. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 27 y Hechos 21, versículo del 17 al 26. Esto fue pero muy mal interpretado como un comprometedor en la cultura pagana o sus predicaciones sobre dos evangelios, una para los judíos y otro más fácil para los paganos. Cuando el texto menciona pues sí, esta es una oración condicional de segunda clase, la cual, bueno, no la he explicado aún. He explicado la anterior, la de primera clase, la de segunda clase no. Bueno, esta expresa la afirmación contraria al hecho. De allí que se amplía la oración. Ahora, ¿cómo la leeríamos? Bueno, esto se leería de la siguiente manera. Pues si estamos tratando de agradar a los hombres, lo cual no estoy haciéndolo, entonces yo no sería un servidor íntimo de Cristo, lo cual yo lo soy. Para que tengan en cuenta, ¿no? Ok. Cuando el texto menciona todavía agradara a los hombres, en esta sección se ha discutido mucho sobre la palabra todavía, ya que saldría la cuestión. Hago la pregunta, ¿implica esto que él nunca apeló a los hombres o que esta fuera una confesión como un celoso fariseo, como lo era en sus principios, que él intentó agradar a los hombres como por ejemplo a los fariseos? ¿Recordarán? Bueno, esa pregunta se la dejo ahí para que la tengan al final si desean responderla. Cuando el texto menciona no sería siervo de Cristo, esta es una alusión a las enseñanzas de Cristo Jesús, que uno no puede servir a dos señores, mis hermanos, y esto ya lo he mencionado, o somos hijos de Dios, o somos hijos del mismo diablo. Nadie está huérfano en esta vida. No hay término medio. No lo hay. Mateo 6:24 para corroborar. Cuando el texto menciona servidor íntimo, pudo haber sido usado por Pablo para referirse a Jesús como Señor y Pablo como esclavo, o un título honorífico de liderazgo del Antiguo Testamento usado por Moisés y a David. Deuteronomio 34:5 para corroborar, Josué 8:31, Josué 8:33, Josué 24:29, Jueces capítulo 2 versículo 8 y Samuel 7:5. Mis hermanos queridos, hasta ahí hago la pausa final y empezamos con unas preguntas básicas. Bueno, ya hicimos la primera pregunta. ¿Por qué Dios permite a este tiempo, aparte que sabemos que ya está escrito, por qué permite todos estos predicadores o falsos predicadores de la prosperidad, donde solo prosperan ellos y el pueblo? Allá verás, que Dios te guarde. ¿Qué opina mi hermano, no sé, mi hermano Martín? Martín, Dios te bendiga, mi hermano. Puedes activar el micrófono. ¿Qué opinas de nuestro hermano Pablo? Nuestro hermano Pablo podía ser sobornado. Podía ser así como que, ya Pablo, tranquilo, todo te la tomas a muy, no, tranquilo Pablo, mira, déjame tratar de meter esta doctrina en voz baja aquí, y no te preocupes, no pasa, igual todos somos pecadores. ¿Tú crees que nuestro hermano Pablo podía ser sobornado? Buenas noches, hermanos. No, de ninguna manera. De ninguna manera iba a permitirlo Pablo. El hermano Pablo era duro. Él, a ver, mire la personalidad. Él lloraba por sus compatriotas judíos. Él oraba por ellos y lloraba también. Eso es algo que nosotros debemos también tener dentro de nuestra personalidad. Considérelo. Cuando usted tiene una persona que está por mal camino y sabe que las consecuencias de su pecado van a ser muy dolorosas, ore con ellos. Adviértale, oye, vas por mal camino. Mira, no has considerado esto.
Eso no le agrada a Dios. El pecado trae consecuencias. Permíteme exhortarte. Mira lo que dice las Escrituras. Él oraba y lloraba por sus compatriotas, pero era duro también con las personas que predicaban herejías. Pero también era astuto. Ustedes recordarán cuando estaba ahí en medio de tanta gente que adoraban al Dios no conocido. O sea, tenemos que usar todos los dones que Dios nos ha dado para poder, toda esa audacia, astucia, todas las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder predicar el mensaje de alguna u otra manera, sin congraciarnos con el pecado. No somos liberales, cuidado, porque por ahí nos acusan de que Biblia libre, que liberal. Es mentira. Nosotros exhortamos a que se arrepientan. Vea, se la pongo más fácil. Arrepintámonos de nuestros pecados. No miremos ya vimos Romanos 14, ya no voy a entrar al detalle. ¿Qué opina mi hermano? Está por ahí mi hermano Mauricio. Dios bendiga a mi hermano Mauricio. Cuéntanos, mi hermano Mauricio, ¿qué opinas del hermano Pablo y de esa exhortación que él menciona, que no es que haya otro evangelio, sino que es que hay algunos que quieren perturbar el evangelio? Sean anatema. Dios bendiga a mi hermano Mauricio. Bendiciones a todos. No es que hayan dos evangelios, sino que Pablo está recalcando que en esta epístola de los Gálatas, que toma los mismos temas de Romanos, pero enfatiza en que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se basaba en el pensamiento judío de que todo se ganaba por el comportamiento. Ahora Pablo está hablando de la gracia, que todo se gana en base a la gracia. ¿De acuerdo? En base a la gracia. Y esa era la interpretación de Pablo, que no merecíamos nada, que no tenemos que hacer nada, que todo Dios lo ha dado. Y los judaizantes lo que pretendían era imponer la ley mosaica sobre los hermanos. Ese fue el gran problema que está denunciando la carta a los Gálatas. Todo bajo la gracia, que no necesitamos hacer cosas, no necesitamos hacer algún tipo de rito. En otras palabras, la diferencia entre estas dos es que los judíos pretendían ganarse el don de Dios con el comportamiento, pero Pablo les dice, ese don de Dios es gratuito y tú no te vas a ganar nada. Eso te lo dio Dios. La rectitud se lograba por gracia. Eso es lo que específicamente Pablo está atacando ahí a los judaizantes. ¿Por qué dice judaizadores? Porque no son los judaizantes modernos que simplemente están dando algo que ellos ya recibieron, que es el Antiguo Testamento. Los otros querían convertir, al principio con los Gálatas, convertir a la ley mosaica a todos los que habían creído en Cristo. Ahorita estos otros quieren es que la gente crea en semejantes ritos, en semejantes tradiciones que no sirven para nada. Pablo es muy enfático ahí y Gálatas es muy enfático, como más adelante dice que Pablo utiliza palabras muy fuertes. Gálatas, y discúlpenme el término porque ese es el término griego, Gálatas, idiotas, ¿quién los hechizó? Pablo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque han salido de la gracia para volver a la carne. Wow, qué tremendo. Sí, ya vamos por ahí, mis hermanos. No se adelanten, compartan, denle like, suscríbanse. No, mi hermano, ya vamos a llegar por ahí. Ese texto es muy fuerte. ¿Quién los ha encantado? ¿Quién los ha maravillado? Pero el original griego, ya vamos a ver más adelante, es muy fuerte. Es muy fuerte esa palabra. Así que, bueno, mis hermanos queridos, vamos hasta aquí a hacer la pausa final. Espero que haya sido de edificación esta introducción y parte del capítulo 1. La próxima semana continuamos con el resto del capítulo 1. Hacemos una recapitulación de lo que vimos hoy y
y lo que nos toca ver la semana entrante. Así que mis hermanos, ¿qué les parece si vamos a orar? Pero antes de eso, ¿alguien tiene algo que decir? Bienvenido, no sé, mi hermana Mercedes, Dios me la bendiga. Si usted tiene algo que mencionar, bienvenida sea. Algo que agregar. O mi hermana Martita Edma, Dios me la bendiga. ¿No? Probando 2, 3. Hermano, qué pena, perdón, yo llegué tarde. Perdón. No se preocupe, mi hermana. No se preocupe. Lo importante es que usted lo puede ver por diferido. Alguien por ahí preguntó, ¿y dónde vemos estos estudios tan lindos? Bueno, lo pueden ver por diferido. Así que, mis hermanos, si alguien más tiene algo que decir previo a la oración, bienvenido sea. Hable ahora. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a todos, hermanos. Dios me la bendiga, mi hermana Pues, Martita. Cuéntenos. Es un estudio muy interesante. La verdad, aprendí muchas cosas el día de hoy y pues sobre todo seguimos aprendiendo a identificar, ¿verdad? A los falsos profetas, a los falsos enseñadores y pues a seguir tratar de imitar así como Pablo nos aconseja en esta parte, para que nosotros también no caigamos en esos errores, en esas falsedades, y seguir predicando el evangelio como lo estamos aprendiendo, con la verdad, y seguir estudiando, escudriñando las escrituras para que no caigamos en estas semejanzas de las que estamos viendo. Amén, amén. Maravilloso, maravilloso. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a orar? Les permitan un segundo, por ahí le pongo. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, amado Dios, te damos muchísimas gracias porque tú has permitido que podamos estudiar hoy tu palabra, esta introducción al libro de los Gálatas. Quizás hay muchas cosas que podamos desmenuzar, ver más al detalle, que quizás nos tomaría meses por un primer capítulo. Se ha tratado de exponer tu palabra de la manera más cristocéntrica y tal cual como está escrito. Seguimos viendo cómo un Pablo no se dejaba sobornar con facilidad. Es más, no se dejaba sobornar. Él lloraba por sus compatriotas, pero también no dejaba de exhortar los falsos maestros. Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros tener mucho cuidado a la hora de predicar tu palabra, mucho cuidado a la hora de exponer las Sagradas Escrituras. Somos responsables de manera directa de qué es lo que nosotros le decimos a todos los demás hermanos y amigos y para todas las personas que van a ver esta transmisión. Te rogamos humildemente que sea edificación para el cuerpo de Cristo este estudio. Ayúdanos a poder asimilarlo y poder compartirlo con los demás hermanos, amigos, familiares, primos, conocidos, vecinos, etcétera, etcétera. Que tu mensaje llegue. Apenas estamos empezando. Y ya vemos como nuestro hermano Pablo, siendo usado por tu Santo Espíritu, wow. Aún no dejo de maravillarme de tu palabra. Todos estos tesoros, como poco a poco van saliendo ahí. Y nos vamos enterando. ¿Cuántas veces hemos leído el libro de Gálatas?
Y conforme vamos leyendo y leyendo nuevamente, nos enteramos de muchas más cosas. ¡Qué tesoro! ¡Qué banquete! Sea bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Te suplicamos, acompáñanos esta noche a nuestro descanso. Te damos gracias por este día. Pero antes de ir a descansar, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por si en algún momento nosotros hemos predicado algo que no iba acorde a tu palabra, las sagradas escrituras. Te pedimos perdón por todas las personas que hemos contaminado con aquel mensaje del buenismo. Dios es bueno, ya no necesitamos arrepentirnos. Perdónanos, Padre. ¿A cuánta gente envenenamos en el pasado? Nuestro hermano Pablo también, cuando no era cristiano, ¿a cuánta gente envenenó? ¿A cuánta gente le hizo daño? ¿A cuánta gente nosotros también le hicimos daño con una predicación fuera del contexto, fuera de la exégesis correcta y apropiada, como solo tu Santo Espíritu nos permite hacer? Perdónanos, Padre. No lo tomes como pecado. Perdónanos. Olvídate de ello, Padre Santo. Te suplicamos. Ayúdanos cada vez más a poder estudiar mejor tu palabra. Que los tiempos difíciles, claro que sí. Pero nuestra mente es saturada de tu palabra, para que cuando venga nuestro Señor diga: ay, pero todo fue tan rápido, ni cuenta me di, porque estaba dedicado a hacer las cosas que te agradan, a hacer tu voluntad. Manténnos ocupados, Padre Santo, para no poder caer en la tentación del pecado. Te suplicamos humildemente esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Les dejo el puño para los que van a tomar la foto. Pueden activar sus cámaras también si desean. Así que vea, ahí va. 3, 2, 1. Muy bien, Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.